Hoy he visto un video en el que un oficial de Marina creo que dijo lo que no quería y me da la impresión de que no dijo lo que quería, aunque al final se corrigió. Y después de oírlo me pregunto, ¿orgullosos de ser mexicanos? Cuando la propaganda oficial nos repite debemos sentirnos orgullosos de ser mexicanos, cualquier ciudadano con algo de cultura no puede menos que pensar: es inaudito el descaro de nuestros gobernantes. Cuando escuchamos a los noticieros Alejandro Villalbazo en TV Azteca decir que Peña Nieto y con él todos los que ocupan un puesto en el gobierno son nuestros empleados, porque sus sueldos son cubiertos con nuestros impuestos. Adela Micha en Televisa entrevistar en forma insidiosa y vulgar a elementos de la oposición y como estos a muchísimos más, es evidente que miles de hombres y mujeres de nuestra patria saben que tales informadores son viles esbirros de la oligarquía que se siente dueña absoluta de nuestra patria. Y cuando vemos a Enrique Peña Nieto lucir su estampa de galán de telenovelas, ponderando los logros que su gobierno ha alcanzado, gracias a las reformas estructurales que solo han sido posibles por su empuje y patriotismo, nos queda la triste sensación de que algunos especímenes de la raza humana han conjuntado en su ser la estulticia y el descaro, con lo que pueden cometer todo tipo de atropellos en perjuicio de sus semejantes. Por cuanto a la estructura física corresponde, y por lógica muy diferente por lo tocante a la parte moral, espiritual. La propaganda gubernamental nos repite constantemente: debemos sentirnos orgullosos de ser mexicanos. Sentirnos orgullosos de ser mexicanos cuando en el concierto universal nos catalogan como uno de los pueblos más corruptos. Cuando nuestros gobernantes han convertido nuestro México en una fábrica colosal de mano de obra barata. Cuando hemos permitido como pueblo que nos gobiernen presidentes espurios a más de corruptos. Creo que la corrupción y la estulticia son contagiosas y nuestra gente ha sido contagiada por los gobernantes espurios que hemos sufrido, mismos que sueñan con hacer de nuestra patria y en favor de la oligarquía un pueblo de agachones sin dignidad, siempre dispuestos a soportar y hasta a aplaudir los desmanes y atropellos de que los hacen víctimas si a cambio de ello les regalan una triste despensa, o una gorra, o una cubeta de plástico. Un pueblo de gente que vende sus votos al partido político cuyos integrantes, siempre con miras bastardas, vienen a corromperlos con tales ridículos regalos, para luego, ya dueños del poder, poderlos explotar al hacerles saber que nadie, ni siquiera una gran parte de ese pueblo que dicen los eligió democráticamente, puede alzarse en contra de la ley. Pero, ¿de qué ley? De la ley sugerida por quien llegó a la cima del poder a base de 1000 actos ilícitos que todo mundo vio, menos los dignos invidentes integrantes de las honorables instituciones,
de esa ley ilegal desde que fue propuesta por quien, arropado por la oligarquía, pudo conculcar los derechos del pueblo, y que el gran poder legislativo, con imagen de vil cleptocracia, le ha dado el sello de ley legal, de la ley que ya con sello de legal viene a ser la ley del garrote, con la que se controla quien protesta desde que se le trata con alabanzas suaves, pero es sometido por la fuerza. O en fin, con tal medio que viene a ser la ley de Herodes, que usando un eufemismo viene a ser el o te doblas o te jones porque no hay liebres. Resulta ilustrativo el hecho de que el hoy titular de la SEP, Aurelio Núñez, haya anunciado que está dispuesto a escuchar, a discutir con los integrantes de la CENTE el tema de la reforma educativa, siempre y cuando ellos acepten dichas reformas y se sometan a la ley. No con esa forma de actuar se demuestra que ha recibido de parte de su eximio jefe Peña Nieto la orden de aplicar o la ley del garrote o la ley de Herodes según sea necesario. Y en el caso remoto de que la CENTE claudicara y abandonando su digna lucha aceptara dialogar con quien es siervo de los excelsos caprichos de un gobernante endiosado, ¿de qué podrían hablar? De la inmoral forma legal de burlar la voluntad del pueblo, corrompiendo su parte más vulnerable, como son los sumidos en eterna pobreza, con dádivas dolosas que van desde una simple despensa hasta instalar comedores comunitarios para que medio mitigue su hambre. Esos miles de indigentes y desocupados que pese a sus esfuerzos jamás tuvieron la oportunidad de disfrutar de un salario como el que se autoasignan los honorables diputados y senadores. Es innegable que el gobierno, que dice estar luchando contra el hambre, por hambre trata de doblegar al pueblo. Cierto es también que la propaganda mediática, fiel servidora de la despiadada oligarquía neoliberal, logra sembrar en las mentes de individuos o mal informados o que sintiéndose superiores a la clase trabajadora, convertida ya en mano de obra barata y en beneficio de los oligarcas, que solo gente revoltosa movida por líderes corruptos es la que organiza marchas y plantones entorpeciendo el progreso de México. Locutores de las grandes cadenas televisivas informan al público: los vándalos de la CENTE han cometido, como es su costumbre, todo tipo de desmanes en perjuicio de ciudadanos que, con indignación, ven cómo la policía nada hace en contra de esos viles delincuentes. Y por supuesto, tales informadores al servicio de la oligarquía callan que el supervisor de la zona escolar 006 de Comitán de Domínguez, Chiapas, profesor Armando Castellanos, ha dicho que quienes lo raparon a él y a 6 maestros más no son profesores, sino campesinos pagados por el gobierno, que son infiltrados cuya tarea es desvirtuar la justa lucha de profesores que se alzan contra la mal llamada reforma educativa, con la que la mafia gubernamental, encabezada por Peña Nieto y dirigida por el alma del nefasto neoliberalismo, que es Salinas de Gortari, ha golpeado a miles de trabajadores
con el ruin propósito de someterlos y convertirlos en reales semiesclavos al servicio de capitalistas extranjeros. Peña Nieto y Aurelio Nuño no se cansan de repetir que con la reforma estructural educativa se logrará elevar a nuestra patria hasta alcanzar el nivel socioeconómico-cultural de las grandes potencias, que por tanto el gobierno no dará un paso atrás, así se oponga medio mundo, y si necesario fuera, se aplicará todo el peso de la ley a quienes rechacen tal reforma. Esto, que tiene todos los visos de una brutal imposición, ha sido el clásico modo de gobernar de los dictadores. Pese a lo anterior expresado, analicemos el caso. Sabemos que poner en práctica todo proyecto o plan puede acabar ya en un doloroso fracaso o bien en el éxito deseado. Con esto también quiero decir que con el peor de los proyectos, dirigido por gente honesta, se puede lograr algo positivo. Y que todo gran proyecto en manos de pícaros descarados solo será la trampa con la que se logra un beneficio más para quienes, teniendo la obligación de servir a su pueblo, se sirven de él para llevar una vida placentera. Porque se debe reconocer que el gobierno mexicano no trabaja para el pueblo. Es el pueblo quien trabaja para sus gobernantes, para que el presidente, los ministros, senadores, diputados y demás puedan seguir en su santa patriótica labor de elaborar leyes y reformas a las leyes y pseudo reformas a las leyes y reformas estructurales, todas encaminadas a exhibir como legal la deshumanizada forma ilegal de medrar a costa del pueblo y en beneficio de la oligarquía. Que la reforma punitiva, que la reforma educativa no será revocada, así se oponga el pueblo en general. Caray. Pero en cambio, los señores empresarios se plantaron en la columna del Ángel de la Independencia para protestar contra la llamada Ley 3 de 3, que una vez corregida fue aprobada. Las voces de la cleptocracia sonaron rotundas en contra de tal propuesta ciudadana. Tanto el PRI como el PAN y el Partido Verde se opusieron a tal iniciativa. Obligar a Manlio Fabio Beltrones y a Ricardo Anaya Cortés a rendir sus respectivas declaraciones patrimoniales, a ellos, ¿por qué? No deben estar exentos de esa obligación desde que se han alineado como fieles servidores de quien es el jefe máximo de todas las fuerzas armadas de la patria. Es que un llamado partido ciudadano tiene la facultad de proponer una ley. ¿No se está tomando dicho partido atribuciones que no le corresponden? Dejemos esa delicada labor en manos de la cleptocracia para que nuestro pueblo, sumido en el desencanto, pueda pedir a la Santísima Virgen de Guadalupe que un día, en el futuro, la historia de nuestra patria relate que todo un pueblo de más de 100 millones de agachones fue domado por 1000 decididos oligarcas. Pudiera ser que nuestros descendientes, allá en el futuro, se sientan avergonzados de que tal hecho haya sido consignado como un récord sorprendente en el libro Guinness. Pero mientras tanto, suframos como pueblo y como individuos la vergüenza de saber que somos gobernados por un presidente que parece no tener dignidad, desde que ha soportado que le griten toda clase de insultos, tanto en México como en el extranjero. Y cabe la pregunta,
Podemos sentirnos orgullosos de ser mexicanos cuando en todos los continentes de nuestro cada vez más pequeño mundo, se sabe que en México todo sinvergüenza al lograr un puesto gubernamental puede robar impunemente si sabe reír ante el insulto recibido y en el colmo del descaro pregonar que lucha contra la corrupción. ¿Cómo me gustaría saber qué piensa al respecto el señor Enrique Peña Nieto y cómo se habrá sentido cuando abordó el automóvil de la reina inglesa, así como cuando fue recibido por los reyes de España? No sé por qué en este punto llegó a mi mente el refrán: dime con quién andas y te diré quién eres. Gracias.